Buenas tardes. Hoy me corresponde desarrollar el tema la sucesión legítima y mixta, cuyo objetivo es que el alumno debe ser capaz de conocer la naturaleza del derecho sucesorio, las diversas denominaciones sobre la sucesión testamentaria, la sucesión legítima, mixta y quienes tienen la capacidad de intervenir en los actos regulados por esta rama del derecho. Por lo tanto, en derecho, la sucesión significa la sustitución de una persona por otra en las relaciones jurídicas. También podemos decir que la sucesión constituye el cambio del titular de una relación jurídica que subsiste. En sentido técnico, dice Antonio Sicu que la sucesión, cuando el derecho subjetivo o la obligación permanece, cambiando el sujeto. Por lo tanto, el término sucesión abarca dos conceptos, uno amplio y otro restringido. En el primero, la sucesión se conceptúa como cualquier cambio solamente subjetivo de una relación jurídica y en sentido restringido, el concepto se constriñe a la sustitución de una o varias personas en los bienes, derechos, obligaciones, transmisibles dejados a su muerte por otra. Asimismo, dice Castán Tobeñas, en sentido jurídico, que la sucesión implica sustitución en la titularidad de los derechos o en las relaciones jurídicas, y por yuxtaposición en sus dos modalidades de sucesión universal y sucesión particular. Podríamos definirla como la sustitución de una persona en el conjunto de relaciones jurídicas transmisibles que corresponden al tiempo de su muerte a otra o en bienes y derechos determinados dejados por el difunto. En la sucesión hereditaria o por causa de muerte, al dejar de existir el de cujus, concluye su personalidad y su patrimonio queda en situación de liquidación. Para efectos de estudio existen tres tipos de sucesiones: la testamentaria, la legítima y la mixta. La testamentaria es aquella que se funda en la manifestación libre y expresa de la voluntad del de cujus contenida en un testamento. La llamada legítima es aquella en la cual el de cujus no ha expresado su voluntad sucesoria en un testamento, por lo que su falta es suplida por la ley, es decir, por el Código Civil, el cual establece la forma, términos y condiciones que regirán la sucesión hereditaria cuando no se dictó testamento. En cuanto a la mixta, es aquella sucesión en la cual una parte de la herencia se sujeta a lo dispuesto expresamente por el de cujus en un testamento y otra de la misma se rige según lo que establece la ley. Ahora bien, en los casos en que se abre la sucesión legítima, esta se fundamenta en el artículo 6.142 del Código Civil para el Estado de México, que refiere lo siguiente. Fracción 1. No hay testamento o el que se otorgó ha sido declarado inexistente o nulo. Fracción 2. El testador no dispuso de todos sus bienes por la parte faltante. Fracción 3. No se cumpla la condición impuesta al heredero. Fracción 4. El heredero muera antes que el testador repudie la herencia o sea incapaz de heredar y si no se ha nombrado sustituto. Testamento válido sin subsistencia de la institución de heredero. Este se funda en el artículo 6.143. Personas con derecho a heredar por sucesión legítima. Se sustenta en el artículo 6.144. Fracción 1. Los descendientes, cónyuge, ascendientes, parientes colaterales hasta el cuarto grado, concubina o concubinario. Fracción 2. A falta de los anteriores, el sistema para el desarrollo integral de la familia del Estado de México. Los parientes por afinidad no son herederos legítimos. Esto se sustenta en el artículo 6.145. El orden de herederos en la vía legítima se sigue como a continuación lo expreso: línea recta descendiente, línea recta ascendente, cónyuge, hermanos y sobrinos,
restos de parientes colaterales y el Estado. El orden de parentesco para heredar, esto se funda en el artículo 6.147. La división de la herencia solo entre hijos se fundamenta en los artículos 6.148, 6.149 y 6.150. De la sucesión del cónyuge, esto se fundamenta en el artículo 6.155, 6.156 y 6.157. De la sucesión de los ascendientes, esto se sustenta en el artículo 6.158, 6.159, 6.60, y en cuanto a la concurrencia de los adoptantes y concubina o concubinario, esta se sustenta en cuanto al artículo 6.164. Concurrencia de la sucesión legítima, esta se sustenta en los artículos 6.166, 6.167, 6.172, 6.173, 6.174, 6.175 y 6.176. De la sucesión de la beneficencia pública, esta se sustenta de acuerdo al artículo 6.177 y referente a las albahaceas universales o especiales, esta se fundamenta en el artículo 6.212. En cuanto a la designación de sucesores de pensiones y derechos laborales, se puede manifestar lo siguiente: que la sucesión laboral es la transmisión de aquellos derechos laborales de carácter impersonal por parte de un trabajador fallecido a sus beneficiarios, y con fundamento al artículo 115 de la Ley Federal del Trabajo, que invoca que los beneficiarios del trabajador fallecido tendrán derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones y continuar los juicios sin necesidad de juicio sucesorio. Los derechos laborales también se pueden destacar que se dividen en intransmisibles, y dentro de esta se ubica la relación laboral, la estabilidad del empleo y la antigüedad. Por lo tanto, las transmisibles indican que estos son de contenido económico, que permitieron que el trabajador haya integrado un activo a su favor en el momento de su muerte. Por tal razón, la sucesión laboral es inembargable. En el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo manifiesta que los derechos de carácter patrimonial no se extinguen con la muerte y tendrán derecho a recibir indemnización. En cuanto a la sucesión en materia de pensiones, los requisitos para tener acceso a las prestaciones por causa de muerte del trabajador o pensionado son las siguientes: 1. Que la muerte del trabajador se deba a causas ajenas al servicio. 2. Que el trabajador haya reunido por lo menos 3 años o más de antigüedad, o en su caso, que al fallecer se encuentre pensionado. Lo invocado se sustenta en el artículo 131 de la Ley Federal del Trabajo, que señala el orden para gozar de las pensiones a que refiere este artículo por los familiares del derecho ambiente. Asimismo, en cuanto a las disposiciones de instituciones bancarias y de seguros, tenemos que en los casos de fallecimiento normalmente los herederos acuden a las entidades bancarias con la intención de obtener información acerca de las posiciones que el fallecido mantenía con la entidad. Para justificar el derecho hereditario, las entidades bancarias deben solicitar el certificado de defunción del cliente, el certificado de registro de actos de última voluntad, una copia autorizada del último testamento. A falta de testamento, los herederos deben aportar el auto de declaración judicial de herederos ambitestado. En cuanto para la designación de beneficiarios en aseguradora, se dice que debe existir un contrato de seguro. Por el contrario, si no se designó beneficiario, la indemnización será mediante sucesión legítima. Para la designación de beneficiarios se establece que bajo los siguientes términos es necesario establecer el porcentaje de cada uno de los beneficiarios a recibir de la suma total. Si solo hay un beneficiario y éste muere, se pagará a los herederos que tengan derecho por sucesión legítima. Otro aspecto importante es la revocación de beneficiarios, donde el asegurado en todo momento podrá solicitar el cambio de beneficiario, es decir, el asegurado podrá renunciar a este derecho, pero deberá pactarse en la póliza del seguro y la empresa aseguradora que dará consentimiento junto con los beneficiarios del asegurado, y este no podrá ser embargado ni podrá quedar sujeto a ejecución de acreedores. Si son designados hijos y cónyuges sobrevivientes sin determinar porcentaje de cada uno, la aseguradora entregará el 50% al cónyuge y el sobrante a los hijos. Ahora abordaré la
universalidad de la herencia o sucesión, en donde la universalidad es en sí la esencia de la figura de heredero, ya que este sucesor a título universal es aquel sujeto de derecho que al fallecimiento de la persona denominada también causante pasa a ser el sujeto activo y pasivo de todas las relaciones jurídicas de las cuales era titular el citado causante. Así lo regula el Código Civil en el artículo 660, donde dice textualmente: llámese heredero al que sucede a título universal.